Bienvenidos a Leer para Viajar. Continuamos con la lectura del libro Antes de Adán, capítulo 14. Los meses pasaron. El drama y la tragedia del futuro aún no habían llegado al escenario. Y mientras tanto, machacábamos nueces y vivíamos. Fue un buen año, recuerdo, para las nueces. Solíamos llenar calabazas con nueces y llevarlas a los lugares de machacado. Las colocábamos en depresiones en la roca y con un trozo de roca en nuestras manos las rompíamos y las comíamos mientras las rompíamos. Era el otoño del año cuando Oreja Tajada y yo regresamos de nuestra larga aventura, y el invierno que siguió fue suave. Hice frecuentes viajes al vecindario de mi viejo árbol hogar, y frecuentemente busqué en todo el territorio que se extendía entre el pantano de arándalos y la desembocadura del arroyo donde Oreja Tajada y yo habíamos aprendido a navegar. Pero no pude obtener ninguna pista de la rápida. Ella había desaparecido y la deseaba. Estaba impulsado por ese hambre que he mencionado y que era similar al hambre física, aunque a menudo me asaltaba cuando mi estómago estaba lleno, pero toda mi búsqueda fue en vano. Sin embargo, la vida no era monótona en las cuevas. Había que considerar a Ojo Rojo, Oreja Tajada y yo nunca conocíamos un momento de paz excepto cuando estábamos en nuestra propia pequeña cueva. A pesar de la ampliación que habíamos hecho en la entrada, aún nos costaba pasar. Y aunque de vez en cuando seguíamos agrandándola, aún era demasiado pequeña para el monstruoso cuerpo de Ojo Rojo, pero nunca más asaltó nuestra cueva. Había aprendido bien la lección, y llevaba en el cuello un bulto prominente que mostraba dónde lo habíamos golpeado con la roca. Este bulto nunca desapareció, y era lo suficientemente prominente como para verse a distancia. A menudo me deleitaba enormemente al observar esa evidencia de mi trabajo, y a veces, cuando estaba seguro de estar a salvo, la vista de eso me hacía reír. Aunque los otros dos de la gente no habrían acudido a nuestro rescate, si Ojo Rojo hubiera procedido a despedazar a Oreja Tajada y a mí ante sus ojos. No obstante, simpatizaba con nosotros. Posiblemente no era simpatía, sino la forma en que expresaba su odio hacia Ojo Rojo. De cualquier manera, siempre nos advertía de su acercamiento, ya fuera en el bosque o en los lugares de bebida o en el espacio abierto frente a las cuevas. Siempre estaban rápidos para advertirnos. Así teníamos la ventaja de muchos ojos en nuestra disputa con Ojo Rojo al atavismo. Una vez casi me atrapa. Era temprano en la mañana y la gente aún no se había levantado. La sorpresa fue completa. Me cortó el paso hacia el acantilado a mi cueva. Antes de darme cuenta había corrido hacia la cueva doble, la cueva donde Oreja Tajada primero me había eludido muchos años antes y donde el viejo diente de sable había sido desbaratado cuando persiguió a los dos de la gente. Cuando atravesé el pasaje entre las dos cuevas descubrí que Ojo Rojo no me estaba siguiendo. Al momento siguiente interrumpió en la cueva desde el exterior. Volví a deslizarme por el pasaje y él volvió a salir y a entrar sobre mí nuevamente. Simplemente repetí mi actuación de deslizarme por el pasaje. Me mantuvo allí medio día antes de rendirse. Después de eso, cuando Oreja Tajada y yo estábamos razonablemente seguros de llegar a la cueva doble, no nos retirábamos por el acantilado a nuestra propia cueva cuando Ojo Rojo aparecía. Todo lo que hacíamos era mantener un ojo en él y asegurarnos de que no cortara nuestra línea de retirada. Fue durante este invierno cuando Ojo Rojo mató a su última esposa con abusos y repetidas palizas. Lo he llamado un atavismo, pero en esto era peor que un atavismo, porque los machos de los animales inferiores no maltratan ni asesinan a sus compañeras. En esto creo que Ojo Rojo, a pesar de sus enormes tendencias atavísticas, prefiguraba la llegada del hombre, porque son los machos de la especie humana los únicos que asesinan a sus compañeras. Como era de esperar, al deshacerse de una esposa, Ojo Rojo procedía a conseguir otra. Se dedicó por la cantante. Era la nieta del viejo Hueso Molleja,
y la hija del lampiño. Era una joven muy dada a cantar en la boca de su cueva al anochecer y recientemente se había emparejado con Pierna Torcida. Él era un individuo tranquilo, que no molestaba a nadie y no era dado a las disputas con sus compañeros. De todos modos, no era un luchador. Era pequeño y delgado, y no tan activo en sus piernas como el resto de nosotros. Ojo Rojo nunca cometió un acto más indignante. Fue en la tranquilidad del final del día, cuando comenzamos a congregarnos en el espacio abierto antes de subir a nuestras cuevas. De repente, la cantante subió corriendo una rampa donde un lugar de bebida, perseguida por Ojo Rojo, corrió hacia su esposo. El pobre Pierna Torcida estaba terriblemente asustado, pero era un héroe. Sabía que la muerte estaba sobre él, pero no huyó. Se levantó y chasqueó, se erizó y mostró sus dientes. Ojo Rojo rugió de rabia. Era una ofensa para él que cualquiera de la gente se atreviera a enfrentarse a él. Su mano se disparó y agarró una Pierna Torcida por el cuello. Este último hundió sus dientes en el brazo de Ojo Rojo, pero al momento siguiente, con el cuello roto, Pierna Torcida se retorcía y convulsionaba en el suelo. La cantante chillaba y balbuceaba. Ojo Rojo la agarró por el cabello y la arrastró hacia su cueva. La trató con rudeza cuando comenzó la subida y la arrastró y llevó hasta la cueva. Estábamos muy enojados, locamente, ruidosamente enojados, golpeando nuestros pechos, erizándonos y rechinando nuestros dientes. Nos reunimos en nuestra furia. Sentimos el estímulo del instinto gregario, la unión como para una acción unida, el impulso hacia la cooperación. De manera vaga, esta necesidad de acción unida se nos impuso, pero no había manera de lograrlo porque no había manera de expresarlo. No nos volvimos todos a destruirnos a Ojo Rojo porque nos faltaba un vocabulario. Estábamos pensando vagamente pensamientos para los cuales no habían símbolos de pensamientos. Estos símbolos de pensamiento estaban aún por ser inventados lenta y dolorosamente. Tratamos de cargar el sonido con los pensamientos vagos que revoloteaban como sombras a través de nuestra conciencia. El lampiño comenzó a balbucear en voz alta. Con sus ruidos expresó ira contra Ojo Rojo y deseo de lastimar a Ojo Rojo. Hasta ahí llegó, y hasta ahí entendimos. Pero cuando trató de expresar el impulso cooperativo que lo agitaba, sus ruidos se convirtieron en galimatías. Entonces, Gran Cara, con el ceño fruncido y golpeando su pecho, comenzó a balbucear. Uno tras otro, nos unimos a la orgía de furia, hasta que incluso el viejo Hueso Molleja estaba murmurando y farfullando con voz quebrada y labios marchitos. Alguien tomó un palo y comenzó a golpear un tronco. En un momento había establecido un ritmo. Inconscientemente, nuestros gritos y exclamaciones se ajustaron a este ritmo. Tuvo un efecto calmante sobre nosotros, y antes de que nos diéramos cuenta, olvidamos nuestra furia. Estábamos en pleno swing de un consejo jeje. Estos consejos jeje ilustran espléndidamente la inconsciencia e incongruencia de la gente. Aquí estábamos unidos por una rabia mutua y el impulso hacia la cooperación, llevados al olvido por el establecimiento de un ritmo rudimentario. Éramos sociables y gregarios, y estos consejos de canto y risa nos satisfacían. De alguna manera, el consejo jeje era una sombra de los consejos del hombre primitivo y de las grandes asambleas nacionales y convenciones internacionales del hombre de hoy. Pero nosotros, la gente del mundo joven, carecíamos de habla, y siempre que nos reuníamos precipitábamos un caos, del cual surgía una unanimidad de ritmo que contenía en sí los elementos esenciales del arte por venir. Era arte naciente. No había nada prolongado en estos ritmos que encontrábamos. Un ritmo se perdió pronto, y en el pandemonio reinaba hasta que podíamos encontrar el ritmo nuevamente o comenzar uno nuevo. A veces, media docena de ritmos estarían sonando simultáneamente,
cada ritmo respaldado por un grupo que se esforzaba ardientemente por ahogar los otros ritmos. En los intervalos de pandemonio, cada uno charlaba, actuaba, aullaba, chillaba y bailaba, siendo suficiente para sí mismo, lleno de sus propias ideas y voliciones, excluyendo a todos los demás, un verdadero centro de universo, divorciado por el momento de cualquier unanimidad que los otros centros del universo que saltaban y gritaban a su alrededor. Luego vendría el ritmo, un aplauso de manos, el golpeteo de un palo sobre tronco, el ejemplo de uno que saltaba con repeticiones o el canto de uno que de manera explosiva y regular, con inflexión que subía y bajaba, decía «Abang, abang, abang, abang». Uno tras otro de los egocéntricos de la gente se reía de él, y pronto todos estaríamos bailando o cantando en coro. Ja, 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 ja. Era uno de nuestros coros favoritos y otro era je guau, je guau, je guau, guau. Y así, con locas payasadas, saltando, tambaleándonos y sobresaltándonos, bailábamos y cantábamos en el sombrío crepúsculo del mundo primitivo, induciendo el olvido, logrando unanimidad y llevándonos a un frenesí sensorial. Y así fue como nuestro enfado contra Ojo Rojo se calmó con el arte, y gritábamos los salvajes coros del consejo jeje, hasta que las noches nos advirtió de sus temores, y nos escabullimos a nuestros agujeros en las rocas, llamándonos suavemente unos a otros, mientras las estrellas aparecían y la oscuridad se asentaba. Solo teníamos miedo de la oscuridad, no teníamos gérmenes de religión, ninguna concepción de un mundo invisible. Solo conocíamos el mundo real y las cosas que teníamos eran cosas reales, los peligros concretos, los animales de carne y hueso que nos cazaban. Eran ellos los que hacían temer la oscuridad, porque la oscuridad era el tiempo de los animales cazadores. Era entonces cuando salían de sus guaridas y se lanzaban sobre uno desde la oscuridad en la que acechaban invisibles. Posiblemente fue a partir de este miedo y los habitantes reales de la oscuridad que más tarde se desarrolló el miedo a los habitantes irreales y culminó en todo un poderoso mundo invisible. A medida que crecía la imaginación, es probable que el miedo a la muerte aumentaba hasta que la gente que estaba por venir proyectara ese miedo en la oscuridad y la llenara de espíritus. Creo que la gente del fuego ya había comenzado a tener miedo de la oscuridad de esta manera, pero las razones que teníamos nosotros, la gente, para disolver nuestros consejos, jeje, y huir a nuestros agujeros era el viejo diente de sable, los leones y los chacales, los perros salvajes y los lobos, y todas las razas hambrientas de comedores de carne.